Designado aquí en el capítulo 20, versículos 30 y 31, que dice de la siguiente manera, y yo utilizo la Nueva Versión Internacional, dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes, o sea nosotros, ¿qué? Creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, un evangelio universal dirigido a toda la comunidad, con todas las preguntas y respuestas que pudiera haber sobre un entorno no necesariamente judío como nosotros, sino aquellos que estamos un poco ajenos a esa comunidad, pero la finalidad es presentar a Jesús para que creamos en Él. Y ahorita vamos a desglosar esa palabra creer. El Evangelio de Juan es muy distinto a los demás evangelios, a Marcos, Lucas y Mateo, dado que ellos tienen un enfoque muy especial hacia cierta comunidad que va dirigido, ya sea a los judíos, ya sea a los romanos, ya sea a los gentiles, en fin. Juan es un evangelio que se escribió y no necesariamente es de manera que vaya ordenado. Muchas veces trae unas cosas al principio, luego al final. Entonces, más bien, el Evangelio de Juan tiene una perspectiva totalmente diferente, pero prácticamente con la misma declaración que los demás autores. Cronológica es la palabra, no es cronológico. En segundo lugar, el autor declara que su intención al escribir es traer a sus lectores a la fe, como lo vimos en el versículo anterior, creer en Jesús. Y también es un tratado evangelístico, constantemente se está hablando del Evangelio, apologético, está defendiendo la deidad de Jesús, está defendiendo la humanidad de Jesús, está defendiendo la sana doctrina de Jesús, y teológico, porque obviamente nos trae toda la divinidad de Jesús y todo lo que son sus enseñanzas. Y todo esto a través de señales que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Hasta el capítulo 12 vamos a ver que hubo 7 principales señales. Hubo muchísimas más, pero las que más destacan este evangelio, una es la conversión del agua en vino durante las bodas de Caná, la sanación del hijo del oficial del rey que le pidió que lo sanaran y lo sanó a distancia, la sanación del paralítico, la alimentación de la multitud, caminando sobre las aguas, la sanación del hombre ciego, la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos pasajes lo vimos en su oportunidad y muy puntualmente la enseñanza de vida a cada uno de estos pasajes. Pero hay 7 señales que nos indican cómo es el poder de Dios, cuán grande es el poder de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Entonces, estas señales las resalta el apóstol Juan precisamente para que creamos en Él. También en este evangelio hay gran énfasis en las fiestas nacionales judías. Se mencionan 3 Pascuas por los 3 años del ministerio de Jesús. La fiesta de los tabernáculos, la dedicación del templo durante los tiempos que se restauró, y un festival no identificado que por ahí se menciona. También se describe de manera especial el ministerio de Jesús, específicamente en Judea, hacia los suyos. Y por último, presenta a Cristo en el aspecto interpersonal de su ministerio, su plática muy íntima con Nicodemo, con la mujer samaritana. Normalmente los otros evangelios no hablan mucho de esas conversaciones que tuvieron, pero el evangelio de Juan sí. Ahora, la palabra principal que se menciona en este evangelio es creer. Creer se menciona 99 veces en el Evangelio de Juan. Y si se menciona 99 veces es porque hay un énfasis muy claro y muy definido sobre lo que hay que entender de ese Evangelio. Porque no, como vimos, no es un Evangelio biográfico, no es histórico, es evangelístico. De tal manera que esta palabra es muy importante que la tomemos en cuenta y sobre todo debemos de entender qué significa la palabra creer. Esta palabra, dentro de su etimología griega, significa
viene de pisteu, que significa creer. No nos da mucha luz, pero también ser persuadido de, y por hecho fiarse de, confiar. Significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en, no una mera creencia intelectual o racional. Y les voy a contar una historia. Había un boxeador y un entrenador. Este entrenador era muy bueno para poder entrenar a su boxeador. De tal manera que este boxeador lo tomó desde sus inicios hasta muy avanzada su carrera. Pero constantemente perdía, ¿sí? Pero cada vez que este boxeador subía al ring tenía una buena actitud, diciéndole al entrenador, hoy es mi pelea, hoy voy a ganar. Y el entrenador, sí, tú échale ganas. Bueno, llegó un punto en la carrera de este boxeador, gracias hija, de este boxeador, que se enfrentó a la pelea de su vida. Se tuvo que enfrentar a la pelea de su vida. Obviamente la bolsa de ganancia para esta pelea era grande. El boxeador tenía mucha necesidad porque tenía un hijo enfermo. Entonces se acercó con su entrenador y le dijo, entrenador, esta tiene que ser la buena. Y le voy a pedir un favor. Yo sé que como boxeadores no podemos apostar, pero quiero que usted apueste por mí. Y ahí le van todos mis ahorros, apuéstelo, por favor, va a ver que sí. Y el entrenador, claro que sí, vas a ver que sí. Y apuesta el entrenador. Total que en una pelea tipo Rocky, de esas que hasta el final, el boxeador noquea al contrincante y gana. Y hombre, pues feliz, algarabía, la fiesta y todo ello. Entonces llega con el entrenador, ¿cómo ve? Ganamos. Sí, ganamos. Entrenador, ¿por qué? ¿Por qué no festeja? No, sí, estoy muy contento. Oiga, ¿y cuánto me voy a ganar? Híjole, es que no aposté a tu favor. El entrenador creía, pero no confiaba. ¿Vemos la gran diferencia entre creer y confiar? Es ese sentido que le da la palabra de Dios. Nuestro español está muy limitado en esa palabra. Esta palabra está hasta diluida y muchas veces ya ni significa lo que queremos decir, como alguna vez lo ilustró Héctor, ¿verdad? Oye, ¿me crees que mañana te pago? ¿Me crees que mañana nos casamos? Entonces, muchas veces jugamos y esa palabra se está distorsionando. Sí creo, sí, ¿le creemos al gobierno? ¿Le creemos a los políticos? ¿Le creemos a la esposa? Ah, ¿verdad? Y sí cambia. Ok. Entonces, tenemos que ir al fondo de la palabra. ¿Cuál es su significado de acuerdo a lo que en ese tiempo el griego se estaba describiendo? Entonces, creer significa confiar. Ahora, la palabra confianza es una palabra bien comprometedora. Bien comprometedora. ¿Por qué? Porque hasta en las bodas, cuando se están dando los votos, la calidad de la persona debe estar en función de su credibilidad. ¿Sí me explico? Para que un esposo diga, sí, me comprometo a serte fiel, a darte, a sustentarte, a quererte en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, debe de haber una confianza plena en que esa persona lo va a hacer. De otra manera, el decir, sí acepto, pero de labios para acá, tarde o temprano va a traer consecuencias pesadas. Pesadas. Yo creo que ustedes y yo en alguna vez de nuestra vida hemos estado en esa situación. Que nos preguntan, ¿crees en esto? Y en el interior no creemos. Pero por no faltarle al respeto, por no incomodarlo, por no tener problemas, decimos, pues sí, sí creo. Cuando en el fondo no creemos que vaya a hacer las cosas. Y muchas veces hasta con los hijos. Oye, hijo, haz esto. Sí, mamá, lo voy a hacer. En el fondo sabemos que no lo va a hacer. Pero tristemente, esta palabra la utilizamos en nuestro contexto. Lo utilizamos en nuestro diario vivir.
Y cuando leemos el Evangelio y escuchamos esta palabra, la moldamos a nuestras creencias y la moldamos a nuestra cultura y lo amoldamos a nuestra manera de ser. Y el impacto se diluye. El impacto pasa desapercibido. Por eso es que si se menciona 99 veces la palabra creer en el Evangelio, es porque es muy importante que atendamos en nuestra propia vida si realmente nosotros estamos aplicando esa creencia, esa confianza. De tal manera que esta palabra va directamente no a la mente y al corazón. Porque esta palabra apunta a nuestra voluntad. Y ahorita lo vamos a ver en el pasaje con que vamos a terminar. Juan capítulo 12, versículos 37 al 50. Por favor. Juan capítulo 12, 37 al 50, en la Nueva Versión Internacional, que está aquí, dice de la siguiente manera. Y fíjense, el enfoque de este pasaje es triste. Hay tristeza en este pasaje. Dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales, las 7 señales que vimos, en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no le confesaban, porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte circunstancia esta de Juan 12. Dice el Señor, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no vive en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Y hasta ahí termina el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Pero fíjense qué cosas interesantes dice. A pesar de haber hecho Jesús estas señales, a pesar de haber levantado de los muertos a Lázaro, a pesar de haber caminado por el mar, a pesar de haber alimentado, a pesar de haber sanado a otros enfermos, y lo habían visto, aún así no confiaban en Él. Aún no confiaban en Él. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble que lo vieron, lo palparon, estuvieron ahí. ¿Qué está pasando aquí? Solamente Dios puede hacer eso. Pues era el propósito, por eso dice Juan, esas señales eran para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no creían en Él, no confiaban en Él. Qué increíble. Pero el Señor ya lo tenía previsto, y como lo detalla aquí el profeta Isaías, pues realmente el corazón de los judíos estaba cegado. El corazón de los judíos estaba cerrado.
dado que ellos tenían, como se nos ha explicado durante todos estos mensajes, una concepción diferente del reino, una concepción diferente del rey, una concepción diferente del Mesías. Sin embargo, aún así, Dios seguía insistiendo. Y los que creyeron, los que confiaron, lo hacían a escondidas. Eran de los que llamamos de la secreta, ¿verdad? Son de esos creyentes que no se atreven a confesar delante de los demás que realmente son creyentes en Cristo, por burla, por menosprecio, porque ya les dejen de hablar, por muchas cosas. Así eran ellos. Dice, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Y la peor parte, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Qué triste condición de los creyentes, que con tal de que no los critiquen, de que no los menosprecien, de que los aparten de su círculo de amistades, de que los acepte la familia, ellos prefieren callar su fe. Y obviamente amoldarse a lo que es su entorno, su vida, ¿verdad? Y prefieren recibir los halagos de los hombres que de parte de Dios. Qué tristes palabras, qué tristes. Y ya me imagino al Señor Jesús pues acongojado por esta situación. Y todavía, y fíjense cómo dice, y clamó Jesús en voz fuerte, casi casi gritándole, el que cree en mí, el que confía en mí, cree no solo en mí, sino el que me envió. Constantemente Jesús está dándole gloria a su Padre y diciendo que Él no hace las cosas por sí mismo, sino porque su Padre se las dice. Él dice que es obediente porque su Padre lo manda. Constantemente Cristo está exaltando a Dios y no está recibiendo la gloria de los hombres. Está exaltando a Dios. Entonces, en ese sentido, siento yo como que una especie de desesperación de parte de Jesús. Están viendo y no ven. No me imagino al Señor casi queriéndolos zarandear, diciendo, confía en que yo soy Dios. Pero estaba cegado el entendimiento de los judíos. Qué importantes lecciones tenemos para nosotros en esto de la palabra creer. Creer es el fundamento de nuestra adopción. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen, a los que confían en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Este es el fundamento de nuestra adopción. Fuimos adoptados como hijos por nuestra confianza en el Señor Jesús. Y aquí es donde mucha gente pues tiene un error teológico, ¿verdad? Porque Dios dice, es que todos somos hijos de Dios. Pues no, la Biblia no declara eso. La Biblia declara que solamente los que creen en Jesús, los que confían en Cristo como su Salvador personal, son hijos de Dios. Los demás son criaturas hechas por Dios, pero no son sus hijos. Recuerden que en el momento en que pecamos, a sabiendas de lo que es el pecado, estamos destituidos. Hay una separación entre el hombre y Dios que solamente se puede reconciliar por la salvación que tenemos en Cristo. No por obras, no por una religión, no por ser de cierta familia, no porque soy del grupo, no, es por creer en Jesús como en nuestro Salvador personal. Entonces debemos de tener claridad sobre quién tiene derecho de ser hijo, quién tiene el derecho de llamarle padre. Por eso muchas veces también equivocadamente decimos hermanos, porque no todos somos hermanos. Tristemente no todos somos hermanos, porque no tenemos el mismo Padre. Mi Padre es Dios. ¿El tuyo? No lo sé. Solamente tú lo sabes.
Porque si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador, entonces eres mi hermano, porque tenemos al mismo Padre. ¿Ok? Creer es el fundamento de nuestra esperanza, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, confíe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús expresó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La creencia, la confianza en ello nos da esperanza. Nosotros como sus hijos tenemos la esperanza en que Dios nos va a dar vida eterna, o ya nos dio vida eterna, y que transformará este cuerpo de corrupción, lo transformará en un cuerpo glorificado, que esté en su presencia eternamente. Nuestra esperanza es que Dios seguirá dándonos toda la instrucción, toda la sabiduría para seguir viviendo hasta el que Él quiera, y hasta el instante el que nos quiera transformar lo hará. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Como dijo Job, desnudo llegué y sin duda nada me llevaré. Y estos son los conceptos que el mundo no entiende, por eso el mundo quiere acaparar riquezas. Y el Señor Jesucristo en una de sus parábolas enseña que esa actitud de acaparar, de tener, en un sentido avaricioso, le llama necedad. Como aquel que dice: voy a hacer grandes graneros y voy a almacenar y todo ello. Le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Salomón en Eclesiastés decía: el fin de hacer muchas cosas es aflicción de la carne, y al final lo que lo disfrutan son los siervos, los sirvientes. Y si no, vean las grandes mansiones, habitadas una vez al año por los propietarios, pero ¿qué tal los que le dan mantenimiento y todo eso? Entonces nuestra esperanza está afincada en palabras de vida eterna, no en palabras momentáneas. Sin duda, y es claro, hermanos, tampoco estamos peleados con la riqueza, ni mucho menos. El significado de la pobreza dentro de la Biblia no es sinónimo de espiritualidad, como se nos ha creído hacer por las religiones, que solamente los pobres son espirituales. Y por ahí edifican que los carmelitos descalzos y que no sé qué tantas cosas, o que monjes y que están allá aislados. No, eso no es cierto. Dios al que quiere da riqueza, y al que no quiere le da lo necesario, porque tenemos un principio que se llama contentamiento. Como decía Pablo, estoy enseñado a estar contento cualquiera que sea mi situación, en extrema limitación o en extrema riqueza. En todo y por todo estoy contento, porque es Dios el que me está sustentando. Así sea el salario mínimo o así sea los millones de pesos. Si es de Dios, hermanos, disfrútenlos, administrenlos, hagan tesoros en el cielo. Como una vez le preguntaron a un pastor: oye, pastor, ¿y cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Cuál es la idea de hacer tesoros en el cielo? No entiendo esa parte. Y el pastor le decía: mira, dentro de las iglesias hay una parte que se llama misiones. En las misiones es apoyar a los que Dios levanta para ir a predicar a otros lugares. Y esos misioneros necesitan sustento, necesitan apoyo económico, material, espiritual, todo ello. Esos misioneros, cuando vayan y prediquen el evangelio a criaturas inalcanzables para nosotros, como Indonesia, España o Rusia, lo que sea, ¿sí?, esas personas que sean ganadas para Cristo van a estar en el cielo. Y tú, que contribuiste a que esa alma se salve, estás haciendo tesoros en el cielo. Ya, caramba, está interesante, ¿verdad? Está interesante ese concepto, porque efectivamente, ¿cómo hacer tesoros? Una de las maneras es eso, apoyar a las misiones. Entonces nuestra esperanza está en Dios.
el que detona la esperanza es la confianza. El que detona la esperanza es nuestra confianza. ¿En quién? En Dios. No en un sistema político, no en el hombre, no en la mujer, no en el empleo, no en los negocios, no en nada de eso. Creer en Jesús. El creer es el fundamento de nuestra salvación. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Fíjense cómo Pablo resumió el Evangelio en una sola frase, cuando estaba hablando con el carcelero de Filipos. Cuando el carcelero le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesús. Creer bajo el contexto de la palabra confiar. Apoyarse en, estar persuadido de. Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Al margen de ello, siempre hemos dicho que esta instrucción, que esta palabra que se nos está dando aquí en Hechos 16:31, no es una promesa. ¿Por qué no es una promesa? Es una aseveración. Pero que tiene que ver con una salvación individual, porque muchos dicen que esto es una promesa de que si yo soy salvo, también mi familia. No necesariamente. Y les voy a poner un ejemplo, una analogía. Come frutas y verduras y serás sano, tú y tu casa. ¿Qué tiene que hacer mi casa para ser sano? Comer frutas y verduras. Pues lo mismo sucede aquí. Para que mi casa sea salvo, cada miembro de la familia tiene que creer en Cristo. No porque yo crea, automáticamente los demás son salvos. ¿Sí? Entonces debe de quedar muy claro que el creer es individual. Es personal, porque la salvación es personal. Entonces, el que cree, el que confía en el Señor Jesús, será salvo. ¿Ok? Este es el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de nuestra fe. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer, que confiar que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo echa abajo todas las religiones. Todas las religiones las echa para abajo. ¿Por qué? Porque la fe muchas veces está dirigida hacia una persona. La fe está dirigida hacia una imagen. La fe está dirigida hacia un sistema. La fe está dirigida hacia una religión. Y la fe debe estar dirigida a Dios. Pero no cualquier fe. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que ¿qué? Tiene que confiar que Él existe. Estas palabras no son como las que luego ligeramente decimos, ten fe, hermano, ten fe. Cuando ni siquiera nosotros tenemos la confianza en que se va a solucionar su problema. Este fundamento de la fe es grandemente dirigido hacia cada uno de los hijos de Dios. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Cuántas religiones están fundamentadas en sus sistemas propios de creencias? ¿Cuántas religiones dirigen la creencia, la fe hacia las personas? Hacia ciertos intermediarios, hacia ciertas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y aquí hay algo fundamental. Cuando los hijos de Dios oran, deben de orar con fe. ¿Y cuál es el fundamento de esa fe? Confiar. Porque muchas veces hasta nuestra oración es simplista. Y me ha pasado. Después de orar me levanto con la desconfianza de que no va a suceder lo que yo quiero o lo que yo pienso. Eso Santiago le llama al hombre de doble ánimo, ¿eh?
Primero cree, después no cree, primero cree, después no cree. Y dice, el doble ánimo inconstante en todos sus caminos. Entonces, tenemos una palabra muy importante en nuestras vidas: creer. Y creerle a Dios significa conocer quién es Dios, cómo obra Dios, la forma en que obra Dios, las promesas que tiene Dios, los mandamientos que tiene Dios, las consecuencias que Dios da cuando no creemos, porque Dios nos da un panorama completo. Si tú crees, si tú confías, eres salvo. Si tú no crees y no confías, te vas a ir al infierno. Así de claridoso es Dios. Así con esos términos los maneja Dios, porque Él no quiere dejar lugar a las dudas. Los hombres somos los que muchas veces nos metemos en tantos rollos teológicos que deformamos tanto, cuando la Biblia es muy clara. Cuando la Biblia es muy, muy clara. Cuando Dios manda, el hombre tiene que obedecer. Y si no obedece, las consecuencias las va a vivir. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, mis hermanos, y espero que los jóvenes lo entiendan. Estamos viviendo una plaga dentro de las iglesias de los yugos desigual. Nos están cayendo tantos jóvenes que ya se enamoraron de un filisteo o de una filistea. Así es el hombre o la mujer más maravilloso del mundo, más guapo del mundo. La Biblia le llama leproso o leprosa. Pecador apartado de la gloria de Dios. Y bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, Dios lo va a aprobar. ¿Le creemos a Dios? ¿Confiamos en Dios? Si creemos en Dios y confiamos en Dios, vamos a rechazar esa relación. Con todo el dolor de mi corazón. Porque ¿saben qué estamos limitando a Dios? Que solamente hay una persona en el mundo capaz de quererme. Desgraciadamente, cuando el joven se envuelve en ese sentimiento, le pasa a los judíos, se ciega y se le cierra el entendimiento y ya no cree, porque piensa que si no es con esa persona, ¿con quién va a ser? ¿Dios está limitado? ¿Acaso Dios no es poderoso para levantar desde las piedras a un hombre o una mujer de su pueblo, de su misma fe, de su misma creencia? Entonces, hermanos, no erremos cuando queremos hacer lo nuestro pensando que Dios lo va a aprobar. Porque Dios, cuando da la instrucción, hay que confiar en esa instrucción. Y este es un llamado para todos nuestros jóvenes. Jóvenes, no se enganchen con un hombre incrédulo o con una mujer incrédula. Así como les repito, si sea el hombre de sus sueños, al rato va a ser el hombre o mujer de sus pesadillas. Porque Dios no va a cambiar. Y Deuteronomio, capítulo 28, trae todas las bendiciones de la obediencia, pero también trae todas las maldiciones de la desobediencia. Y hay más maldiciones que bendiciones. Entonces, en ese sentido debemos de tener claro que lo que dice Dios se tiene que ejecutar. Por eso es la confianza. Por eso es la confianza, por eso es el creer. El creer no es superficial, es profundo. Finalmente, y la conclusión, Juan 20, 28 al 29, cuando Tomás le dice al Señor, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, y le dice el Señor, ¿por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús, dichosos, felices, bienaventurados, los que no han visto y sin embargo creen. Nosotros estamos en este contexto. No vimos las señales, no estuvimos delante de la presencia de Jesús, sin embargo, cuando se nos explicó el Evangelio de la gracia, cuando se nos explicó que Cristo vino a morir por nuestros pecados, no vimos, no fuimos testigos, pero creímos. Y dice Jesús que somos bienaventurados, que somos felices, que somos dichosos,
porque la fe que provee Dios, la gracia que provee Dios, operó en nuestros corazones para confiar en Jesús. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Una pregunta para todos nosotros, reflexionando sobre todo esto. ¿Hay alguna duda sobre la palabra creer? ¿No hay duda? Bueno, si no hay duda, tenemos una responsabilidad tremenda. Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Entonces, hay una responsabilidad tremenda si tú escuchaste el día de hoy lo que acabamos de decir. Porque ya no va a haber pretexto delante de Dios de decir, es que yo no sabía, es que yo no entendí, es que estaba dormido. Las palabras que tú escuches de parte de Dios son las que te van a juzgar. Porque aquí dice, si escuchaste pero rechazaste, ya no vas a ver a Dios como un reconciliador, como un salvador, sino como un juez. Un juez que ya dictó sentencia, no que va a dictar, que ya dictó sentencia. Entonces, en ese sentido, yo invito a que todos reflexionemos, porque este es el paso más importante que hay que dar en la vida. Si tú ya lo diste, yo lo di hace cerca de 30 años, cuando una vecina de ahí de la colonia nos predicó el Evangelio con un folletito que traía, y nos dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos mostró Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos nombró Romanos 5:8, que es, porque la paga del pecado es muerte. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ella me enfrentó y me dijo, ¿crees en esto? Y yo le dije que sí, pero en mi corazón decía que no. Y yo hice una oración de labios para afuera. Y sucedió que tiempo después me encontré ese folleto en la casa, estando yo en mi penthouse, que era el cuarto de la azotea, a solas, lo leí, lo medité, y en ese momento Dios me dio la fe para creer, para confiar. Doblé mis rodillas, sin que hubiera nadie, estaba yo solito en mi penthouse. Doblé mis rodillas y le dije, Señor, he pecado contra ti. Aunque no son pecados escandalosos, narcotráfico, vanidoso, orgulloso, mentiroso, blasfemo. He pecado contra ti. Y ahora me doy cuenta que estoy separado y que si en este momento muero me voy al infierno. Pero si yo confío en que tú diste tu vida por mí, tú me recibes como tu hijo. Te pido perdón por mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador personal. En ese momento yo nací de nuevo. En ese momento el Espíritu Santo entró en mi vida y me empezó a transformar. Y lo primero que cambió en mi vida, ¿saben qué fue? Dejé de decir groserías, porque yo era bien grosero y bien alburero. Y Dios operó ese cambio en mi vida de la noche a la mañana. Otros pecados tuvo que trabajar más tiempo, pero Dios transformó mi vida.
porque confío y creo en Él. ¿Tienes una historia parecida a la mía? ¿Tienes un antes de Cristo, en el momento en que recibiste a Cristo y después de Cristo? Todo creyente debe tener esa historia. Porque hay veces que pregunto, ¿en qué momento tú tuviste un encuentro personal con Cristo? Bueno, es que yo nací en una familia cristiana. ¿En qué momento te enfrentaste a Cristo? ¿Recibiste a Cristo como Salvador? No, bueno, es que yo he venido a la iglesia desde chiquito. No han entendido el Evangelio. No saben lo que es el Evangelio. Entonces tenemos que predicar el Evangelio. Yo pregunto, ¿confías en Jesús? ¿Tu confianza te va a llevar al cielo? ¿O es de labios para afuera o solo un ejercicio intelectual? Les voy a pedir que agachen su cabeza, por favor, y oremos. Padre, muchas gracias en esta tarde ya, porque tú nos das tu palabra, la cual nos invita a la reflexión, nos invita al análisis, Señor, porque sin duda estamos viviendo tiempos de una confusión tremenda, Señor. Las religiones se están encargando de confundir a la gente respecto a creer como un ejercicio mental, como un ejercicio intelectual, como algo totalmente diluido, sin ir al fondo de lo que es el Evangelio de la gracia, Señor. La confianza y la creencia que debemos de tener que Jesús murió en la cruz para pagar mis pecados, Señor, porque esos pecados me separan de tu gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de tu gloria, Señor. Sin embargo, Padre, tú fijaste tus ojos en mí y me mandaste una persona para predicar el Evangelio, Señor, de la reconciliación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo te suplico porque en esta tarde, si alguien se identifica con esta palabra de creer, pero solamente de labios para afuera, solamente de manera racional, intelectual, pero su vida no ha cambiado, pero su vida no ha sido modificada por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en él, si él no ha tenido un encuentro con Jesucristo, te ruego, Padre, para que lo convenzas por tu Espíritu Santo de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Ayúdale a creer, Señor, porque hasta eso necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda a creer, para creer. Necesitamos de tu fe, Señor, que solamente tú provees. Y sobre todo necesitamos de tu gracia para no dar lo que merecemos, Señor. Gracias por Jesucristo que nos ha dado la victoria. Gracias por Jesús que confiamos en la vida eterna que Él nos da, Señor. Gracias por Jesús porque Él da palabras de vida eterna. Él promete, Señor, muchas buenas cosas para nosotros, siempre y cuando obedezcamos a su palabra. Y si tú el día de hoy no has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, por favor te pido que no te engañes a ti mismo. Lo peor que puedes hacer es pensar que eres creyente cuando en realidad no lo eres. Si tú no has tenido un encuentro con el Salvador, si tú no has declarado con tu boca y tu corazón y tu pensamiento que Jesús es el Salvador de tu vida, que crees que Él murió en la cruz por tus pecados, no te engañes, no es una religión, no es por estar aquí, no es porque tus papás son creyentes, sino porque tú tienes que personalmente e individualmente aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si no lo has hecho, yo te invito a que ahorita, en este momento, lo reflexiones, lo analices, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Hoy es el día de salvación, ahora, en este momento. Y si tú necesitas guía, yo voy a hacer una oración, como hace mucho la hice, que es una guía simplemente. Pero tú tienes que declararlo en tu corazón, en tu pensamiento, y no necesariamente en voz alta. Si tú quieres ser salvo, puedes decírselo a Cristo en estos términos. Señor Jesús, me doy cuenta que soy pecador,
y que estoy separado de ti. Perdóname todos mis pecados, acepto a Jesús como mi Salvador, me arrepiento de haber hecho lo malo, pero necesito que tú me salves, Señor. Y creo y confío que Cristo lo puede hacer, porque lo ha prometido y lo creo en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias, Dios les bendiga.